Continuaremos nuestro estudio. Vamos a leer o comenzar a leer nuevamente en Daniel capítulo 9, el versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. La expresión 70 semanas están determinadas acerca de tu pueblo y la santa ciudad. La palabra determinada significa separadas, cortadas. 70 semanas están cortadas y se va a aplicar en esas 70 semanas lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Quiere decir que la profecía de los 2300 años que no se le puso comenzar en tal momento como vimos en Daniel 8, ahora vemos acá que hay un momento donde va a suceder algo y dice que va a comenzar un periodo de 70 semanas que va a ser cortado. ¿De dónde va a ser cortado? En el tema hemos precedido, lo que Daniel estaba recibiendo en visión y que no entendió fue los 2300 días que Dios le dijo lo que iba a suceder al terminar, pero no le dijo dónde comenzaba. Gabriel viene en respuesta a la oración de Daniel. eh, Gabriel viene en respuesta a la oración de Daniel para explicarle dónde comenzaba los 2300 días. Pero lo dice de esta manera: de ese tiempo de los 2300 días, hay 70 semanas que se corta de él. O sea, usando la misma profecía dentro del periodo de los 2300 días, iba a comenzar un periodo de 70 semanas. Esas 70 semanas estaban señaladas para hablar del pueblo de Israel, como señalando Dios en la Biblia, Dios diciéndole a Daniel y diciéndolo a través de Daniel a su pueblo, y eso está registrado en la Biblia, que Dios le daría oportunidad a Israel, tendría misericordia, tendría perdón para Israel, porque continuamente hemos visto en el estudio de la Biblia y podemos analizar que Israel fue un pueblo duro, duro de corazón, un pueblo fiero que atacaba a los siervos de Dios, que les enviaba Dios para que ellos se arrepintieran. Por su rebeldía contra Dios, habían ido a la cautividad. Por su rebeldía contra Dios, ellos estaban en este tiempo de Daniel y en el tiempo de Ezequiel también estaban deportados, estaban en Babilonia por su rebeldía contra Dios. Sin embargo, aunque en ese tiempo estaban cautivos, todavía la misericordia de Dios le daba 70 semanas de gracia para que ellos hicieran arreglos con Dios, hicieran la voluntad de Dios y continuaran siendo el pueblo que Dios había elegido para dar a conocer el plan de la redención a la humanidad. O sea, ellos eran la iglesia de Dios y debían seguir como iglesia de Dios, pero tenían que obedecer a Dios, tenían que obedecer
la palabra de Dios. Entonces, en esta respuesta, Dios le está diciendo que hay 70 semanas. Estas 70 semanas que forman parte de la profecía de los 2300 días, dicho de otra manera, la primera parte del cumplimiento de la profecía de los 2300 días tiene que ver desde el momento, como vamos a leer en la Biblia, desde el momento en que se da la orden para edificar a Jerusalén, que estaba destruida. Habrían 7 semanas que comenzarían con ese decreto, 7 semanas de las cuales se iba a hablar, iba a tratar acerca del pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 25 antes de continuar con lo que dice el versículo 24. Dice versículo 25, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos y sigue hablando, y esto lo leeremos después, del periodo de las 70 semanas completo. Leí este versículo sin haber terminado con lo que quiero decir del versículo 24 para señalar el inicio de las 70 semanas. El inicio es un decreto para reedificar Jerusalén. Para reedificar Jerusalén, el templo y que el reino de Israel volviera a existir la nación de los israelitas. Estas 70 semanas iban a comenzar a partir del decreto. Ese decreto que se menciona aquí para la reedificación de Israel, en realidad se dieron 3 decretos. Vamos a buscar en la Biblia donde está escrito acerca de esos 3 decretos que se dieron para la reedificación de Jerusalén. Vamos a leer en el libro de Esdras, el capítulo 6 y el versículo 14. Aquí dice, y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron conforme a la profecía de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel, por el mandato de Ciro, de Darío y Artajerjes, reyes de Persia. O sea, que hubo 3 reyes de Persia que dieron decretos. Está escrito en la historia, en el libro de Esdras. Pero el último de los decretos fue dado por Artajerjes. Y ese decreto se dio en el año 457. Se dio ese decreto en el año 457 y ese es el que se toma para el cumplimiento de las 70 semanas porque fue el último decreto y el decreto completo. Por este decreto fue que Jerusalén se reedifica, el templo se reedifica y comienza a Israel
a funcionar como un pueblo, como una nación libre bajo el control de Persia o de el reino medo-persa. Pero aquí comienza las 70 semanas a partir del año 457. Ratificando esto que hemos dicho, vamos a volver a decir ahora que la profecía de los 2300 días, esa profecía comienza en el año 457, pero la primera parte de esa profecía, en el espacio de 70 semanas, que son 490 años, son dedicados a tratar lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. De esta forma, Dios le enseña a Daniel cuándo es que comienzan los 2300 días, o sea, la profecía de los 2300 años. Ahora, yo quiero también traer a nuestras mentes algo que sucedió cuando Cristo estuvo en la tierra. Cuando Cristo estuvo en la tierra, hubo un apóstol que se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. La pregunta que este apóstol, que fue Pedro, le hizo Jesús fue esta: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Pedro, pensando que era muy magnánime, era muy perdonador, le dice a Jesús, le sugiere un número que él cree que sería suficiente. Y Pedro le dice a Jesús, hasta 7. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 21, dice, entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús fue, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta fue la respuesta de Jesús a Pedro. No te digo perdonar a tu hermano 7 veces, sino 70 veces 7. 70 veces 7 es 490 años o 490 veces. No es que Dios esté perdonando y vaya llevando la cuenta, diga perdón número 1, perdón número 2, perdón número 3, y cuando llegue al perdón 490, ya no hay más perdón. Esa no fue la respuesta de Jesús. Pedro, como 7 es un número perfecto y paciencia para perdonar 7 veces, dice 7 veces. Pero Jesús les responde de acuerdo a lo que Dios había hecho o estaba haciendo en ese momento con el pueblo de Israel. Dios dijo hasta 70 veces 7, 70 semanas dedicadas para el pueblo de Israel
antes de que ese pueblo dejara de ser el pueblo de Dios, el pueblo que en la tierra representara a Dios, que enseñara el plan de la redención, que fuera la iglesia de Dios, dejaría de serlo por su continua desobediencia a Dios, por su rebelión contra Dios y también añadir a su rebelión contra Dios por su idolatría al adorar los dioses paganos. Ellos, finalmente, al rechazar a Jesús como el Mesías que Dios les había enviado, aún después de eso Dios le dio un tiempito más y cuando llegó el momento, entonces el pueblo de Israel fue desechado como el pueblo que representaba a Dios en la tierra. Traigo esto a colación porque tiene que ver esto con la profecía de los 2300 años y tiene que ver esto con este periodo de las 70 semanas, porque ahora comenzamos nosotros a estudiar las 70 semanas que Dios determinó, separó de los 2300 días para señalar que ese periodo de 490 años era un periodo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, donde Dios demostraba que era perdonador, que Dios perdona el pecado, que Dios perdona al pecador cuando se arrepiente. Además de esta similitud que encontramos en las 70 semanas que se separan o se toman de los 2300 días para hablar del pueblo de Israel, quiero mencionar dos cosas más. Una tiene que ver con un libro que Dios inspira al profeta Oseas, porque Dios le dice a Oseas que se case con Gomer. Gomer es una mujer prostituta y Oseas se casa con Gomer. Fue la tarea que Dios le dio como profeta para demostrar el amor de Dios. El amor de Dios no solo se demuestra en la profecía de las 70 semanas, desde luego no solo se demuestra con la historia de Oseas, el amor de Dios se demuestra en su trato con la humanidad y que cuando en la humanidad peca le da el plan de la redención, donde puede ser redimido. El amor de Dios se da a conocer también cuando Cristo muere en la cruz y sin ser pecador, para que nosotros los pecadores que aceptemos el plan de la redención podamos ser capacitados para vencer al pecado, para vencer a Satanás y para volver a ser hijos de Dios. Pero me refiero a esta profecía. Yo digo profecía, dije el libro de Oseas, diría otra palabra también, esta metáfora, esta alegoría que Dios utiliza con el matrimonio de Oseas y de Gomer, ordenado por el mismo Dios. Dios pone este elemento en la Biblia para que nosotros comprendamos el amor de Dios. Porque cuando Jesús se le pregunta con respecto a la carta de divorcio, Jesús habla que al principio no era así.
El divorcio comienza a surgir después por la dureza del ser humano, pero que la única razón que hay para que el divorcio exista es el adulterio. Cuando una persona adultera, el que fue engañado tiene el derecho de divorciarse, pero aún así, aunque tenga el derecho, lo mejor es que pueda restablecerse el matrimonio por todo lo que involucra, por la pareja, por los hijos, por todo, pero que a la vez esto se utiliza en este libro, donde Oseas está representando a Dios. Gomer está representando al pueblo de Israel, porque Israel también hay una alegoría donde se presenta a Israel como la esposa de Dios, porque Dios es el que formó a Israel como pueblo, el que enseñó a Israel el camino, le dio sus estatutos, le dio sus mandamientos, le demostró su amor, pero Israel desobedece a Dios, se va a la apostasía y se separa de Dios. En la alegoría, que si estudias el libro de Osea vas a encontrar todo esto que te estoy diciendo, se señala también la grandiosidad del amor de Dios. Dios es perdonador. Dios perdona al pecado. Dios perdona al pecador. Dios perdona al pecador que comete pecado, aunque el pecado separa al pecador de Dios. Dios perdona al pecador, le da la oportunidad del arrepentimiento, le da la oportunidad de la salvación. Pero finalmente, como que Israel dejó de ser fiel a Dios, dejó de seguir a Dios, finalmente de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Pero Dios en esta profecía dedica 490 años para hablar de la manera en que Dios amó, protegió y cuidó a Israel, hasta que finalmente Israel quedó desechado como nación, pero no como individuo. Porque cuando Cristo viene y muere por el mundo, los israelitas rechazan a Jesús, pero como individuo, cualquier persona, sea israelita, sea judío o sea gentil, y acepta a Jesús, puede alcanzar la salvación, siguiendo al verdadero Mesías, siguiendo al Creador, siguiendo a nuestro Redentor. El amor de Dios no desecha a las personas. Las personas, no importa de qué lugar es, las personas tienen derecho a la salvación. El derecho es por Jesús, no por el derecho propio de uno, sino porque Jesús tiene el derecho de dar la salvación a los que lo elegimos como nuestro Salvador, porque Él vino, enfrentó al mal y destruyó al mal y venció al mal. Y ahora quiero añadir algo más a esto que estamos señalando, y es lo siguiente. La historia del pueblo de Israel, Dios la presenta en su palabra. Dios presenta su paciencia y su amor con Israel, inclusive hasta después de ser desechado
como el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, le da la oportunidad de ser hijo de Dios porque acepta a Jesús, verdadero israelita, israelita espiritual, porque acepta a Jesús como Salvador, porque el mismo Israel era una presentación. Yo no utilizaría solo la presentación. El pueblo de Israel llegó a ser en las manos de Dios un ejemplo, una ilustración de lo que es el amor de Dios con toda la humanidad. Porque Jesús vino no solamente para salvar a los israelitas en cumplimiento del plan de la redención que se cumple en Jesús y con el pueblo de Israel. Israel, cuando era la iglesia de Dios, representaba al mundo entero que podía ver a Dios, podía conocer de Dios acerca de las instrucciones, de los mandamientos, de las leyes que Dios le daba a los israelitas y de las bendiciones que Dios le daba a los israelitas. Como que ellos fallaron, Dios levanta su iglesia y ahora la iglesia de Dios llega a ser también un elemento que Dios utiliza, una ilustración que Dios utiliza para decirle al mundo que Dios es amor y que cualquier persona en el mundo que acepte el plan de salvación que Dios en su amor ha dado al ser humano para su salvación, cualquier persona del mundo que acepte el plan de la redención va a ser salvo. Finalmente, cuando Cristo vuelva a la tierra a buscar a su pueblo, dicen las Escrituras que Jesús volverá y cuando Él venga recogerá a sus hijos de los cuatro ángulos de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primero con Israel, después con la iglesia cristiana. Dios le dice al mundo entero, yo te amo, yo soy tu creador, yo soy tu redentor, y si tú me entregas tu corazón, si tú me obedeces, si tú guardas los mandamientos de Dios y aceptas el Evangelio, o sea, el plan de la redención, también vas a ser mi pueblo, mi especial tesoro, y estarás conmigo por la eternidad. Llego este tema hasta aquí. Continuaremos en nuestra próxima grabación. Comparte también este tema para que otras personas puedan recibir esta ayuda de Dios. Nos vemos en la próxima ocasión.